23 de mayo, Día de Glass, los y les trabajadores de la educación. Bueno, agradecer, ¿no? Tengo la garganta media jodida, así que por ahí me va a costar un poquito. Bueno, agradecer esta convocatoria, creo que está bueno. Me hicieron trabajar, ¿no? En tratar de ejercitar la memoria, precisar algunas cosas, buscar alguna lectura, ¿no? Para contextuar todo. Por ahí aclarar que, bueno, en ese año 88 yo no tenía ningún cargo gremial, ninguna participación demasiado activa en nada. Hacía menos de un año que yo estaba en Neuquén Capital. Había transcurrido más o menos 11 años en escuelas rurales del interior de la provincia. Como se mencionó hoy, bueno, colaboramos en el inicio de la seccional Aluminé, que disputábamos ahí con la seccional Zapala a ver cuál había sido la primera seccional del interior. Y después, bueno, en Neuquén, desde el año mediados del 87, me designaron director en la escuela 182 de Jardines del Rey, bueno, donde estábamos haciendo una experiencia educativa fascinante. Cabe mencionar aquí a mi compañera en el equipo directivo, Magdalena Bianchi. Y bueno, empieza ese año 88 con un paro por tiempo indeterminado decretado por la CETERA. Eso ya lo contextuó un poquito Verónica, muy bien. No recuerdo mucho los detalles, cómo decidí participar. Lo que sí quería por ahí mencionar es una pequeña digresión, pero puede venir a cuento, que en aquellos años, si bien es cierto, por ejemplo, en nuestra escuela 182 el paro era total, o sea, parábamos todos, según recuerdo, incluido el equipo directivo, pero estaba la modalidad de que el equipo directivo se alternaba para mantener la escuela abierta. O sea, estábamos el director, la vicedirectora, por si venía algún papá, para dar la cara frente a los padres, para dar explicaciones del porqué del paro. Bueno, así que fue una decisión que tomamos con Maggie. Bueno, ella se ofreció a quedarse en Neuquén, a quedarse concurriendo periódicamente a la escuela, por más que estaba de paro. Y bueno, yo de esa manera pude participar de la Marcha Blanca. Bueno, el comienzo, toda la salida del monumento, eso lo explicó muy bien Verónica. Bueno, se fue gestando todo un vínculo, una solidaridad, un clima de encuentro entre los compañeros que íbamos en el colectivo, que es bastante común cuando se va a los congresos, pero en este caso eran varios días, o sea que es un vínculo más intenso, ¿no? Tal como decía Verónica, la llegada a los pueblos donde se paraba era muy intensa porque el colectivo paraba, no sé, un par de kilómetros antes de la entrada al pueblo, y ese lapso lo caminábamos, lo íbamos marchando literalmente, y bueno, en determinado punto de cada localidad estaban concentrados los compañeros trabajadores de la educación de esa localidad, más otros sectores gremiales o de la propia comunidad, o incluso niños, alumnos, padres de las comunidades educativas. Así que se iba gestando todo un ambiente muy, muy fuerte, muy intenso. Yo en particular recuerdo la entrada a Bahía Blanca porque, bueno, soy bahiense, si bien es cierto, no soy un bahiense entusiasta de Bahía Blanca, pero pasé mis primeros 18 años de vida en Bahía Blanca. Y bueno, fue muy emocionante el acto en la Plaza Rivadavia, no solo por ser mi ciudad natal, sino que dimos una vuelta a la plaza. Frente a la plaza
a la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca está uno de los íconos del poder neoliberal, del poder oligárquico de Bahía Blanca, que es el diario La Nueva Provincia, al lado de la catedral, que es otro ícono del poder eclesial en Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, ahí recordé en ese momento que en el año 73 habíamos estado marchando frente a la nueva provincia con unos carteles que decían "La nueva provincia miente", ya en aquellos años, ¿no? Así que bueno, fue muy emocionante para mí poder estar en mi ciudad natal junto a los compañeros de SUTEBA. En realidad no recuerdo si existía ya SUTEBA, eso por ahí Marcelo lo puede, pero bueno. Y después, bueno, cada ciudad, no recuerdo lo de Mar del Plata, que recuerda Verónica, pero sí, en cada lugar recibíamos el afecto, y bueno, era como no sé, como un nacimiento, como algo que uno sentía que estaba naciendo, que por ahí no se podía definir, pero que era muy, muy intenso, muy fuerte, muy intenso. Ya después creo que es en Avellaneda, ahí ya nos reunimos con los compañeros que habían viajado desde Neuquén para llegar al acto, bueno, entre ellos Silvia, mi compañera, Norita Silva, que está por ahí, compañera docente de Neuquén, que ahora vive en la provincia del Chubut, que estaba conectada hace un rato. Me acuerdo que almorzamos en el gran comedor que tenía el Hogar Obrero. En esos años existía el Hogar Obrero todavía, era una organización cooperativa muy importante. Almorzamos ahí, bueno, seguíamos recibiendo el cariño, el afecto de la gente que estaba junto a nosotros. Y ya, bueno, las columnas se iban engrosando, ¿no? Cuando llegamos, creo que las 3 columnas confluimos, me parece, en la Plaza de los Dos Congresos. Se iban acompasando los tiempos, ¿no? Gracias a la organización de la CETERA nos íbamos frenando o acelerando como para llegar juntos ahí a la Plaza de los Dos Congresos. Así que confluimos ahí la columna norte, la columna oeste y nosotros que éramos la columna sur, bueno, conformada por los compañeros de los sindicatos del sur, ¿no? Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, el sur de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo muy grabado en la memoria la sensación de estar ahí, de ser no sé, una molécula, un granito de arena en ese mar de gente de las 3 columnas. Yo siento como un latido, ya lo he expresado antes, ¿no? Como que era un cuerpo, que uno era parte de un cuerpo único, gigantesco, que latía ahí en un sentir de una fuerza nueva. Y bueno, no sé, es muy difícil expresarlo, pero era un sentimiento muy, muy fuerte. Se acercaba gente, nos abrazaba, nos saludaba, nos preguntaba de dónde éramos. Bueno, era una fiesta. Después, bueno, estaba la expectativa de llegar a Plaza de Mayo. Bueno, el gobierno de Alfonsín nos bloqueó el acceso a la Plaza de Mayo. Recuerdo muy claramente que donde deberíamos haber seguido derecho, bueno, los compañeros nos llevaban a doblar, creo que doblábamos hacia el lado derecho para dirigirnos a otro lado, y bueno, como bien recordaba Verónica recién, había tensiones, ¿no? Había compañeros que, bueno, querían que sea como sea, pasáramos. Los compañeros de la organización nos informaban que, bueno, que había todo un dispositivo de represión armado muy fuerte. No sé, Marcelo decía tanquetas, bueno, debe haber habido tanquetas, no las recuerdo en particular, pero sí sabíamos que había fuerzas militarizadas o fuerzas, digamos, de la Policía Federal, sería en ese momento, ¿no? Así que bueno, nos desviamos y terminó el acto en el Obelisco.
Recuerdo muy clarito que habló Saúl Gualdini, habló Marco Garcetti, creo que habló Mari Sánchez, no estoy muy seguro. Pero bueno, resaltar lo de Saúl Gualdini porque tiene un componente simbólico o concreto, más que simbólico, ¿no? Porque era ir haciendo realidad la confluencia de los trabajadores de la educación en el conjunto del movimiento obrero nacional. Esto se había discutido en los inicios de ATEN, yo me acuerdo de asambleas ahí en San José Obrero, donde se debatía si ATEN iba a ser parte de la CGT o no. Y bueno, por ahí los sectores de una izquierda un poco más, más radicalizada, bueno, no quiero adjetivar, pero había sectores que se oponían a esto y sectores, bueno, entre los cuales me incluía, que creíamos que debíamos ser parte, por más que pudiéramos señalar diferencias o grados en el nivel de las luchas que se encaraban, pero bueno, y esta presencia de Saúl Gualdini ahí en el cierre, en el obelisco, para mí tiene ese valor. Bueno, y después intentar, esto sería, bueno, digamos, lo anecdótico, que creo que tiene valor también, ¿no? Para que los compañeros más jóvenes vayan imaginándose lo que era, ¿no? Pero después algún par de reflexiones que uno puede hacer, ¿no? Creo que veníamos de una setera que empezó a cambiar, ¿no? Creo que hubo como una especie de bisagra, no sé si empezó justo ahí o se venía gestando un poco antes, pero hubo una bisagra en la setera. Creo que la setera empezó a dejar una cierta impronta, quizás sectaria, no sé si es la palabra, pero bueno, me aparece la palabra sectaria, que justamente le impedía sumarse al movimiento de trabajadores, ¿no? Del conjunto de los trabajadores argentinos. Por eso yo decía que la presencia de Saúl Gualdini ahí como secretario general de la CGT tenía un valor importante. Bueno, después de esto de instalar, porque ahí lo que estábamos planteando no eran solo reivindicaciones sectoriales de los trabajadores de la educación, por supuesto que las había, ¿no? El sueldo unificado, el nomenclador único, ¿Es la primera que está cociendo? Sí. Una ley nacional de educación, eran reclamos sectoriales, pero también se iba instalando muy fuerte la idea de que defendíamos la educación pública, o sea, estábamos defendiendo la educación de los niños y los estudiantes argentinos, especialmente de los sectores más desfavorecidos. Me acuerdo que creo que en esa época aparecieron unos stickers con un niño sentado en un banco. Quizá hoy nos parecería retrógrado porque eran esos bancos unipersonales de madera de todos los niños mirando hacia adelante, ¿no? Pero bueno, y del banco salía una planta, un arbolito, algo así. Y el texto del sticker era el alma del pueblo brota en la escuela pública, ¿no? O sea, una forma de intentar resumir esto de que la escuela pública no era solo para reivindicar nuestras reivindicaciones personales como trabajadores de la educación, sino que asumíamos un compromiso de la escuela para todos, ¿no? Una escuela popular, democrática. Bueno. Después, por ahí comentar, sobre todo para los más jóvenes, que ¿por qué se pedía un salario único? Bueno, porque ya las jurisdicciones estaban, o sea, ya la educación, por lo menos la educación primaria, estaba a cargo de cada provincia. En el año 78 la dictadura pasó las escuelas, que eran todas nacionales, las pasó, no todas, pero muchas de ellas al ámbito de las provincias. Así que ahí empezamos a tener distintas realidades, provincias un poco más ricas con más recursos, provincias pobres con menos recursos. Por eso tenía sentido esto de unificar el salario docente, porque ya teníamos diferencias muy grandes entre
entre los ingresos de los trabajadores de la educación de una... Y después, bueno, la consigna, ¿no? Igual tarea, igual trabajo, se resumía de esa manera. Bueno, después hubo un debate interno sobre si había estado bien levantar la medida, sectores que planteaban que no se había conseguido nada, que yo creo que siguen estando esos pensamientos en algún sector, bueno, que conocemos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo que se valoró, bueno, por un lado, el desgaste tremendo de 40 y pico, creo que 42 o 43 días de huelga, y después el logro, que quizás no es un logro material en el sentido de decir ganamos tantos pesos, tal, sino el logro de instalar la idea de la escuela pública bueno, en la agenda del conjunto del país, ¿no? Y unirnos o empezar a acercarnos al conjunto de los trabajadores. No sé, esas son un poco mis reflexiones ahora, pensando en aquello, tratando de hacer memoria, así que bueno, no sé, creo que por ahora eso ya Osvaldo seguramente va a complementar o bueno, o a disentir en lo que quiera disentir, por supuesto, pero creo que entre los cuatro podríamos más o menos armar recrear un poquito lo que fue aquello para los compañeros que no lo vivieron, ya sea por edad o bueno, o porque no les tocó participar en eso.